En el día de hoy vamos a explicar la teoría metafísica de Platón. Estudiante Freddy Amaya. Hay una frase que me llamó mucho la atención, que es la siguiente: el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Este es el contenido de lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Quién fue Platón? Filósofo griego. Junto con Aristóteles y Sócrates fueron los grandes pensadores de la época. Platón expuso la teoría de la reminiscencia y la teoría de las ideas. Además fundó la Academia, que contaba con biblioteca, habitaciones para los estudiantes, y se dedicó a los estudios superiores. Platón en su teoría afirma que existen dos mundos: el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo inteligible es inmutable, eterno, accesible a través de la idea. Y el mundo sensible es el mundo del devenir, accesible a través de los sentidos. Nosotros, cuando tenemos la idea de belleza o hablamos de belleza, estamos en el mundo sensible, que es una imitación al mundo inteligible. La idea perfecta de belleza se encuentra en el mundo inteligible. ¿Cuáles son los dos mundos? El mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo sensible, su ser depende de las ideas. Es un reflejo o imitación de las ideas y se capta a través de los sentidos. Está formado por individuos concretos que están sometidos al devenir y al cambio. En cambio, el mundo de las ideas subsisten por sí mismas, son la realidad en sí misma, se captan a través de la razón. Las ideas son universales, eternas e inmutables. Aquí tenemos el símil de la idea. Para llegar a la idea del bien debemos pasar del mundo sensible al mundo inteligible. Pero para eso debemos tener unos conocimientos. Entonces partimos de la opinión, y la opinión hacen parte de la imaginación y las creencias. Esta parte corresponde al mundo sensible. Son unas etapas que hay que ir quemando paso a paso. Luego sigue una parte que es la ciencia o la episteme, pero está dividida en dos: la dianoia, que es el pensamiento discursivo, donde están los objetos matemáticos, y está la noesis, que es la inteligencia, donde están las ideas. Solo atravesando todos estos pasos, este proceso, llegamos a la idea de bien. A continuación les explico el mito de la caverna, pero antes quiero decirles que la educación para Platón es un proceso que permite que el hombre tome conciencia de la existencia de otra realidad. La educación es la desalineación, la ciencia es la liberación y la filosofía es el alumbramiento. Entonces, ¿en qué consiste el mito de la caverna? Que los seres que están en el fondo de la caverna, amarrados a una pared, solo ven sombras e imágenes de las personas que allí pasan o que se reflejan en la pared. Cuando el ser humano está en la caverna, está en el mundo sensible, o sea, en el mundo material. Pero hay personas que se salen de ese mundo y llegan al mundo inteligible, que es el mundo el mundo de la idea, es el exterior de la caverna. En un momento ellos sentirán ese cambio. Cuando ven el sol, logran llegar a la iluminación, a la idea del bien, al conocimiento.
Platón además explica que los niños de 3 a 6 años deben educarse, pero se deben dedicar al juego. Y la educación para Platón consiste en orientar la inteligencia hacia el verdadero objeto de conocimiento, que es la idea del bien, que es lo que acabamos de explicar en el mito de la caverna. Además, Platón tiene otro mito que es el mito del caballo alado por dos caballos, uno blanco y uno negro, y el negro es el caballo del mundo sensible y el blanco del mundo inteligible. Pero debe haber un control para que ese ser humano no se pierda. Entonces el dualismo antropológico de Platón consiste en lo siguiente. En la parte ontológica habla de dos mundos, el sensible y el inteligible. También en la parte epistemológica hablamos de que partimos de la opinión para llegar a la ciencia. Y en el dualismo antropológico existe el cuerpo y el alma. Pero el cuerpo es corruptible, el alma es inmortal. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo es sensible no es objeto de ciencia, sino de opiniones fundadas en nuestros sentidos corporales. Luego hay en el hombre algo radicalmente distinto del cuerpo, emparentado con el mundo inteligible que es el alma, pues a través del alma. Continuamos. Dentro de la parte psicológica, Platón afirma que existen tres almas, el alma racional, el alma irascible y el alma apetitiva. El alma racional son aquellas personas que han estudiado y que deben llegar a gobernar los que son del alma irascible y apetitiva. Y el alma racional domina lo que es la prudencia y la sabiduría. Todo eso en su conjunto forma lo que llamamos la virtud propia. La justicia es la armonía de las tres y cada una cumple su función. Existe un intelectualismo moral que decimos que no es posible hacer el mal a sabiendas que si dominamos la parte racional del alma, no podemos ser sino justos. Platón dice que la política, la justicia y la armonía está en el conjunto de la sociedad, pero la sociedad tiene una insuficiencia, los individuos que viven en esa sociedad, unas necesidades básicas por satisfacer. Entonces la sociedad se divide en la siguiente: los que producen alimentos, que se dedican a la ganadería, a la agricultura, fabricar vestidos, son los productores y predomina el elemento apetitivo. Los que se dedican a la defensa son los guardianes, o sea, el ejército, que son los que predomina el elemento irascible. Y el gobierno hace parte del filósofo, el rey, quien domina el elemento racional, quien tiene el conocimiento. Además, Platón afirma que existen varias intenciones dentro de su teoría, como por ejemplo, los que conocen la ética definen que es la virtud en el saber para ser justos. O sea que debemos conocer sobre la justicia. Están las diferentes clases sociales que son los productores, los guardianes y el filósofo, el rey. Que los que dominan la parte racional son los filósofos y deben conservar la prudencia. Los guerreros o guardianes deben tener como fortaleza ética, deben de tener como la fortaleza. Y el alma apetitiva, que son los artesanos, deben cultivar la templanza. En la parte científica,
Platón afirma que que la verdad es universal y la opinión y la imaginación hacen parte del mundo sensible o del mundo material. En el mundo inteligible también encontramos la ciencia, la matemática y la dialéctica. Como conclusión de esto podemos decir que Platón propone que la educación debe ser gratis hasta cierta edad. Platón sostiene que debe haber equidad de género y que las áreas de estudio son la música, la matemática, especialmente la geometría, la filosofía, la astronomía, que los sabios y filósofos son los que deben gobernar porque tienen el conocimiento y la virtud. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias.